Leyenda. Narración popular. Cuenta un hecho real o fabuloso adornado con elementos fantásticos del folclore local. En su origen es transmitida de forma oral. Bienvenido a La Leyenda de El Guitarrista del Diablo. Se trata de Manuel Videla, el mejor pulsador de guitarra del poblado. Su vida transcurrió en las primeras décadas del siglo pasado. Era un gran guitarrista, pero también tenía buena voz. Asimismo, es importante decir que era juerguista, asiduo a buris y velorios, y por ende, trasnochador por excelencia. Poseía buena estampa y los dones para agradar a mujeres jóvenes y bien parecidas, cualquiera que fuese su estado civil o eclesiástico. Las diligencias del oficio, pues por oficio y medio de vida había tomado las felices disposiciones de músico, no pudieron menos que fomentar obligaciones naturales. Y que no era buen cristiano. Para empezar, ni buen hijo, ni buen vecino y ni siquiera buen amigo, con respecto a sujetos que tuvieran compañía femenina. Los buenos dotes que tenía, siendo estos lo de ser excelente guitarrista y buen cantor, no inclinaban la balanza en su favor al ser sopesados con las malas mañas que poseía, y más aún por parte de quienes no fueran parrandistas como él o requirentes de su servicio para serenatas y jolgorios. La mala fama que había echado lo dejaba mal parado frente a los comentarios y ponía en modo alerta padres precavidos, matronas juiciosas, maridos celosos y fieles observantes de la fe cristiana. Más de una beata madrugadora al ir a misa a la capilla o a la merced, se había encontrado con él cuando volvía a casa luego del buri, en muy mal estado. El encuentro hacía que la buena mujer se persignase al verlo entre indignada y temerosa. Videla, socarrón, para indignarla más requería la guitarra que siempre tenía a la mano y echaba a rasgar un guachambé callejero. Entre los acordes acomodaba el canto de alguna copla silenciosa. Algún día el diablo acabará con este. Soplaba la madrugadora, volviendo a hacerse cruces. Días fueron y días vinieron, y por designio del Supremo, llegó el de la reparación y el cumplimiento de los presagios de la beata. Para decirlo más cabalmente, fue una noche avanzada, oscura y silenciosa, como hecha a propósito para que ocurriera en ella lo que ocurrió. Videla, que acababa de salir de una de las acostumbradas fiestas, desembocó en la plaza, junto a la esquina de la catedral, entonces en construcción. De entre la espesa oscuridad alguien apareció y le salió al paso, rasgando una guitarra como para anunciarse como músico. «Soy un forastero que acaba de llegar», explicó el sujeto. «Viva pero comedidamente. Sabedor de que usted toca la guitarra como nadie en el pueblo, he salido en su busca para comprobarlo». Aquello de comprobarlo picó en la vanidad del paisano, predisponiéndole a enfrentar el evento del modo que cuadrase a su dignidad. «¿Quiere usted oírme, don?», replicó muy dueño de sí. «Oírle. Usted me oiga y entrar en competencia», redondeó el forastero con aplomo. Videla dispuso la guitarra y empezó a puntear. «Aquí no», sostuvo el forastero. «No es el lugar apropiado. Vayamos a mi alojamiento. Allí tengo unas buenas botellas de Singani». Y uniendo el dicho al hecho, tomó a Videla del brazo y echó a andar con él por la diagonal de la plaza. Videla, como anticipo del certamen, rompió a tocar animadamente una de las mejores piezas de su copioso repertorio. Al llegar a la esquina formada por las calles hoy denominadas Junín y Libertad, se dejó conducir por la primera con rumbo al occidente, no sin antes haber pedido al desafiante que mostrase a su vez las disposiciones que tenía para pulsar el instrumento. Conforme iban caminando, advertía al lugareño que su contrincante era un guitarrista consumado
y a su estimación de presumido, casi tan bueno como él. Al querer observarlo, solo veía una silueta algo más negra que las sombras de la noche y nada más. Así llegaron al lugar en donde por ese entonces concluía lo edificado de la ciudad, aproximadamente lo que es hoy el cruce de las calles Junín y Zara. El horizonte allí despejado proporcionaba alguna débil claridad, la suficiente para advertir que el misterioso guitarrista hacía todo para no dejarse ver la cara. Videla entró ese momento en una vaga desconfianza. Al preguntar al sujeto por la casa del alojamiento, obtuvo una respuesta que le llevó a mayor desconfianza y de esta a sinuosas sospechas. Un poco más allácito. Más allácito solo había barbecho, matorrales y a lo sumo algún chaqueo sin asomo de vivienda. Bien lo sabía él y por eso se plantó firme. El forastero había dejado acariciar las cuerdas de su guitarra y le pedía que tomara de nuevo la suya para proseguir en la alternativa. Videla obedeció casi maquinalmente, pero en ese preciso instante se le ocurrió poner en práctica cierta medida, de la que había oído hablar en su niñez a personas piadosas. Tenía los dedos sobre el brazo de la guitarra, y en ella podía ejercitar tal medida sin que el misterioso forastero se diese cuenta, hasta esperar los resultados. Tocando a más y mejor, verificó una pisada sobre las cuerdas, de modo que el dedo índice fue a formar una cruz con uno de los trastes. El forastero, que le había tomado del hombro para hacer que caminase con él a la vez que tocaba, al advertir la posición del dedo sobre el traste se separó y dio un paso atrás. La mano derecha del artista punteaba o rasgueaba las cuerdas, arrancando de ellas sonidos vibrantes, sin dejar de ser armónicos. Entretanto, la izquierda tenía firme el índice sobre el traste y solo los otros dedos jugaban por ahí cerca. El desafiante se fue retirando, quejándose, primero, y luego echar blasfemias. No dejó de recular hasta perderse entre la arboleda del deshabitado paraje. Solo entonces cayó en la evidencia de que había tenido por desafiante al mismísimo diablo, y de que, por mal de sus pecados, había estado a punto de que el diablo cargase con él en cuerpo y alma. ¿Se sabe qué? En señal de devoción y como muestra de rendida gratitud a quien permitió su salvación, mandó a hacer una cruz y la colocó en el lugar del feliz percance. Aunque al decir de cristianos, cruz y diablo son términos opuestos que jamás deben ir juntos, el consenso popular dio a la del sitio de Marras la denominación de la Cruz del Diablo. Allí se estuvo aquella por largos años, hasta que un día desapareció del modo que desaparece aquello que no se cuida y tiene quien lo apetezca. Deja en los comentarios la próxima leyenda que querés que relate. No te olvides de suscribirte y dejar tu like si el video te gustó. Compartilo para que lleguemos a más personas y nos vemos el próximo.